permiso, diputada Marta Azucena Camacho, presidenta de la mesa directiva de la 62ª legislatura del Estado de México, compañeros diputados de la mesa directiva, diputadas, diputados, diputade. Sara Ramírez de la O, en mi carácter de integrante y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta 62ª legislatura del Estado de México y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presento ante esta honorable soberanía el siguiente pronunciamiento de solidaridad con el pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria derivada de las sanciones energéticas y económicas impuestas por Estados Unidos, conforme a la siguiente exposición de motivos. Mucho me complace escuchar a compañeros que solicitan que se reformen códigos para la protección de los animales. Quiere decir que esta legislatura es una legislatura sensible y humanista. Lamentablemente hoy la población de Cuba atraviesa una situación económica complicada, escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, inflación acelerada y apagones frecuentes. Así las cosas. El embargo estadounidense sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo económico, truncado por esa decisión imperialista unilateral. De acuerdo con los reportes oficiales del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, en 2025, las reservas de combustible apenas alcanzan para 15 o 20 días de consumo, lo que ha provocado apagones masivos, afectaciones en hospitales, transporte, distribución de agua y conservación de alimentos. No solo hablamos de una crisis energética, hablamos de un colapso premeditado de una nación hermana. La crisis energética en Cuba se ha intensificado tras la orden ejecutiva emitida en 2025 que impuso aranceles a cualquier país que venda petróleo a la isla, lo que frenó el suministro de crudo desde México y Venezuela. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, por sus siglas AIE 2025, más del 70% del sistema eléctrico cubano depende de importaciones de hidrocarburos y la restricción ha provocado un severo impacto social, largas filas en gasolineras, escasez de transporte público y un aumento en la migración hacia los Estados Unidos y otros países de la región. La situación ha sido tan crítica que embajadas europeas y latinoamericanas evacuaron a su personal diplomático por temor a un colapso social, evidenciando que no se trata solo de una crisis energética, sino de una grave consecuencia que amenaza con hacer colapsar a todo un país. En el año 2025, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido que los apagones prolongados y la falta de combustible ponen en riesgo la atención médica, especialmente en hospitales pediátricos y de urgencias. Por su parte, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, informó en dicho periodo que la inseguridad alimentaria en Cuba se ha incrementado por la imposibilidad de conservar y distribuir alimentos básicos, lo que agrava la vulnerabilidad de la población. La presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, ha defendido el apoyo que México brinda a Cuba. Este gobierno ha señalado que envía petróleo a la isla a través de dos vías, como venta y como ayuda humanitaria. En este sentido, desde esta tribuna, el Partido del Trabajo expresa su total e incondicional apoyo a las gestiones por la vía diplomática que la doctora Claudia Sheinbaum realiza para continuar enviando la ayuda humanitaria al hermano pueblo cubano sin que este acto de solidaridad y humanismo afecte a nuestro país. El asunto ha captado más atención mediática a medida que el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado sus presiones hacia Cuba, donde dice que espera ver un cambio pronto. Una de las últimas acciones que el gobierno de los Estados Unidos efectuó fue emitir una orden ejecutiva con la que amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que directa o indirectamente entreguen petróleo a la isla. Ante esta grave situación humanitaria, el Partido del Trabajo respalda completamente a nuestra presidenta,
que reafirma que la solidaridad, respeto y la cooperación seguirán siendo ejes rectores de su política exterior, trabajando de la mano con el pueblo cubano y la comunidad internacional para superar los desafíos humanitarios y energéticos que hoy lamentablemente enfrenta la isla. Compañeras y compañeros legisladores, este no es un tema de ideología, ni de dónde nos ubicamos en la geografía política, izquierdas, derechas, centro. Este es un asunto de respeto a la dignidad, a la soberanía, al derecho de decidir de todos los pueblos de la tierra. Podemos o no estar de acuerdo con los diversos gobiernos en el mundo, pero defender el derecho de los pueblos a decidir, a la libre autodeterminación, eso está fuera de toda discusión. No podemos permitir que ningún gobierno o nación vulnere la soberanía y ponga en grave riesgo a la población. Esto es un tema de un despiadado plan desestabilizador para poner de rodillas al pueblo cubano, aunque con ello pongan en grave riesgo a miles de niños, niñas y hermanos. Como mexicanos y como latinoamericanos debemos tener conciencia de que si permitimos esos actos criminales, nosotros mismos, es decir, México, podría ser el siguiente en la lista del imperio decadente y rapaz. Esto, compañeros, que sucede en Cuba es un genocidio a cuentagotas. El dolor, el sufrimiento de nuestros hermanos latinoamericanos nos recuerdan que el humanismo y la solidaridad son valores irrenunciables y que deben guiarnos siempre. Nadie, ningún gobierno tiene derecho a derrocar un gobierno legitimado por su pueblo. En Gaza ensayaron sin consecuencias. En Venezuela secuestraron, invadieron sin pudor. En Cuba apuestan a ahogar en la miseria al pueblo. Compañeros legisladores, Cuba nos necesita hoy. No podemos ni debemos permanecer solo como testigos estupefactos de este crimen de lesa humanidad, porque de lo contrario corremos el riesgo de muy pronto dejar de llamarnos hombres y mujeres libres. Es cuanto, compañeros. Gracias, diputada.